Pero antes de compartir esa palabra, permítame compartirles también una anécdota de una hermana en la fe, que se llama Nancy DeMoss Voldemort. Ella tiene un ministerio desde hace años de mujeres, para mujeres y con mujeres. En la radio la conocí, ahora la veo por YouTube. Les la recomiendo a ustedes, si les interesa aprender sobre la palabra de Dios, puedan escuchar ese ministerio que se llama Aviva Nuestros Corazones. Y ella contaba que el año pasado se puso de acuerdo con su iglesia y con mucha gente alrededor del mundo que la sigue a leer la escritura completa de Génesis a Apocalipsis. Así que estaba leyendo, comenzó a leerlo, pero en enero su esposo se enferma, su esposo Robert, y bueno, ella sigue leyendo la escritura, pero se le hace difícil, así que ella dice que se detuvo para atender a su esposo enfermo. Él comenzó y quedó en coma, y él le leía la palabra, se la colocaba de manera audible. Al final, el 10 de enero, su esposo parte con el Señor, pasa el proceso del duelo, el sepelio, el duelo, todo eso. Así que ella se atrasa, pero después que pasa todo eso, bueno, recibe palabra de bendición y comienza nuevamente a leer la escritura, y comienza a leerla y ponerse a buscar, a ponerse al día. Y ella cuenta que en ese momento llega al libro de Números, que es el que estábamos leyendo actualmente, el libro de Números, y ella llega al capítulo 7 y nota que el capítulo 7, el libro de Números puede parecer un poco difícil de leerlo, y en el capítulo 7 pues es algo repetitivo. Lo que estaba ocurriendo ahí, hay 12 príncipes que llevan ofrendas al tabernáculo, y entonces dice que son ovejas, que son toros, que son cucharas, que son tazas con oro y así, y se repite y se repite. Entonces ella decía, oye, ¿por qué esto está aquí? ¿Y por qué tan repetitivo? Sin embargo, ella se fue al Nuevo Testamento, donde dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir al hombre de Dios, a la mujer de Dios también, para que sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que ella siguió leyendo y leyendo. Sin embargo, le preguntaba a Dios por qué eso estaba allí o para qué estaba allí. Y leyendo y estudiando, ella se dio cuenta que eso que estaban llevando allí era la provisión para los sacerdotes del templo. De manera que ella se dio cuenta de que Dios es un Dios que provee. Provee lo que la persona necesita para cada día. Que Dios es un proveedor. De manera que lo coloca a los sacerdotes allí y además le provee el alimento diario. Se lo garantizó. Así que eso estaba allí para mostrarnos y demostrarnos que Dios es un Dios que provee y es un Dios proveedor. Así que le invito a que siga leyendo la escritura. A los que están leyendo secuencialmente, sigamos leyendo el libro de Números. Le comparto hoy también el texto que he querido compartir con ustedes este año. Un texto algo conocido, está en el libro de los Hechos. La vez pasada se lo compartí, pero quiero recordárselo. Está en el libro de los Hechos, capítulo número 4, y solamente un versículo, el 32, y dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Es una palabra hermosa, pero para llegar allá necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para estar en esa comunión. Así que hoy quiero compartir con usted rápido. Se ubique en el libro de Malaquías. El libro de Malaquías es un libro corto, apenas tiene 4 capítulos, y debo decir que ese libro de Malaquías es el que cierra el Antiguo Testamento. Es el último libro del Antiguo Testamento. Es un libro muy breve. Quiero compartir varios versículos de los 4 capítulos que tiene allí. Y lo que debo decirle también de ese libro es que se sabe muy poco del autor. Se llama Malaquías, pero no sabemos si Malaquías se llamaba él, porque Malaquías deriva de la palabra malak, que significa mensajero, y el sufijo i en hebreo, malaquí,
significa simplemente mi mensajero. De manera que Malaquías es el mensajero de Dios, en este caso para llevar un mensaje al pueblo de Israel que, debo decirle, en el contexto que está escrito este libro, se está en un templo, el templo está construido, los sacrificios se están realizando, hay incienso, hay sacrificio de animales, todo se está realizando como se debe realizar. Sin embargo, el corazón del pueblo está frío, está indiferente. Están haciendo las cosas porque hay que hacer las cosas, pero no porque hay un anhelo, un deseo, un amor por el Señor. Y eso lo vemos en los primeros versículos. Le comparto el versículo, el capítulo 1 del verso verso 3. Dice la escritura, verso 2 y 3. Yo os he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué nos has amado? ¿No era Saúl hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob y a Saúl aborrecí, y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad, pero para los chacales del desierto. Ellos le están diciendo, Dios les dice a ellos, yo los amé. Y ellos le preguntan, ¿en qué nos amaste? ¿En qué nos has amado? Si estamos en esta situación, estamos carentes de cosas. Porque para el pueblo de Israel, muchas veces ellos estaban en dificultades, y a pesar de que Dios los había sacado del desierto, y a pesar que los había en este caso trasladado de Babilonia a su pueblo nuevamente, había cumplido su promesa, ellos decían que Dios como que no los amaba por las circunstancias que vivían. Y a veces pasa con nosotros, como nos compartía nuestro hermano Efrén. Muchas veces Dios dice que somos santos, Dios dice que somos salvos, pero muchas veces no nos sentimos salvos y no nos sentimos santos. Pero mis amados, no se trata de sentirnos, se trata de saberlo. Se trata de que afirmemos nuestra fe. La fe en hebreos es la palabra emunat, y no es otra cosa que firmeza. Usted se para firme y cree que Dios lo ha amado, que Dios lo ha salvado y que Dios lo ha perdonado, indistintamente de la situación que usted pueda estar viviendo. Y no era el caso del pueblo de Israel, que decían, no, tú no nos has amado. Y Dios le decía, sí, sí los he amado. Y luego más adelante, en el capítulo 2, Dios le dice, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Dios había determinado que los sacerdotes instruyeran al pueblo. Y más adelante en el verso 6 y 7 dice, la ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. Y en paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Porque mensajero, es decir, un malaki va a ser del Señor. Y los sacerdotes estaban llamados a hacer ese trabajo, pero no lo estaban haciendo. Y de hecho, más adelante nos dice que muchos de ellos estaban, como le dije, haciendo el trabajo, pero a medias. Dios demandaba sacrificios de animales, pero lo perfecto, lo que estaba bueno, lo que estaba sano. Y ellos le llevaban ciegos, cojos. ¿Cómo lo conseguían? No importa, a Dios hay que darle, ok, pero lo que haya. Cuando Dios le había dado a ellos lo mejor de la tierra, lo mejor del trigo. Así que ellos sigan adelante, y en el verso 1:13 dice algo bien interesante. Dice, además, habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste lo hurtado, o cojo, lo enfermo, y presentaste ofrendas. ¿Aceptaré yo de vuestras manos, dice Jehová? Me traen lo cojo, lo hurtado, lo ciego.
y dicen, qué fastidio es esto. Es decir, el hacer el trabajo, el llevar las ofrendas para el pueblo de Israel era un fastidio. Ellos estaban cansados de hacer eso. Lo hacían simplemente por hacerlo. Y un verso que es muy conocido, que es el capítulo 3, verso 6, pido que me acompañen ahí, verso 6 del capítulo 3 de Malaquías. Porque yo Jehová no cambio, por estos hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no la guardaste. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué nos hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Quiero detenerme un momento por aquí en este versículo, porque este es un versículo muy famoso, pero primero quiero aclarar que este versículo no habla nada del dinero. No tiene nada que ver con el dinero. Hoy, muchas veces, usted puede escuchar que hablan sobre el dinero, y es verdad que a veces hasta lo usan de manera que lo manipulan para hacerle creer que usted tiene que dar dinero porque si no va a ser maldito por Dios y cosas como esas. De hecho, vi una vez a alguien que usó este versículo y lo empalmó con otro del Nuevo Testamento totalmente fuera de contexto e hizo creer que eso quería decir eso, que la gente era maldita si no diezmaba o no ofrendaba, y no es verdad. Esto no habla de dinero. Eso está hablando, y si seguimos leyendo, dice, dirigiste, ¿en qué hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me ha robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Aquí lo que hablaba era de alimento, porque en ese tiempo se tenía un almacén, dígalo como este edificio que está acá, ese almacén valga la redundancia, se almacenaba alimento, trigo, cebada, arroz, todo lo que ellos producían, porque el ambiente era agropecuario, es decir, sembraban y además cuidaban animales, cabras, vacas, todo eso. Y de ese alimento que ellos cultivaban, ellos debían traer a la casa del Señor para que, ¿cuál era el motivo? Para que los sacerdotes, los levitas que estaban sirviendo al Señor no tuvieran que ir a trabajar, porque ellos no tenían heredad, no tenían tierra. Así que ellos estaban encargados de servir en el templo, pero su principal trabajo, el principal trabajo de un levita, para que usted sepa, y se lo digo a los cantantes, a los músicos que hoy hay en día y los que están acá, no era cantar, no era cuidar las puertas, ni siquiera era lo del incienso y de todo lo demás. Su principal trabajo era, como les leí ahorita, la palabra de Dios. La ley de Jehová estaba en su boca y se la enseñaba al pueblo. El principal labor, la principal función de un levita era enseñar la palabra del Señor. ¿Pero por qué? Porque él la conocía. Y como él la conocía, la podía enseñar a otros. Y ese era su trabajo. No era cantar, como se cree hoy en día, no era adorar o hacer espectáculos, no. Era conocer la palabra y enseñarla al pueblo. De manera que cuando Dios le dice, ustedes me han robado es la palabra del Señor, porque al no tener los sacerdotes del templo ese alimento que debían traer ellos a la casa, ellos tuvieron que salir a trabajar y dejaron a la nación sin instrucción, sin palabra. No era el robo de dinero, era el robo de lo más preciado, la palabra de Dios, la ley de Jehová que estaba en su boca o que debía estar en su boca, y apartar a la gente de la iniquidad. Esa era su labor, y por eso Dios les dice, ustedes todos me han robado. Y esto quiero decir, hacer esa distinción, porque hay dos vertientes. Uno, la vertiente de que manipula, que es verdad, eso existe.
La gente que manipula el texto y dice, mira, dice esto, así que tienes que hacer obligatoriamente. No. Si usted lo quiere hacer, lo hace de manera voluntaria, porque estamos en la gracia. Y en la gracia lo hacemos por amor al Rey que nos salvó. Otra cosa es, la otra variante está en que la gente dice, no, yo no voy a hacerlo porque manipulan, o no voy a hacerlo porque alguien me decía, mira, no, yo no lo hago porque yo vi que alguien hacía tal y tal cosa. Pero el punto está que yo le decía, pero ¿tienes una base bíblica para no hacerlo? Y la respuesta de él fue, no, sino que yo pienso que eso es así. Y yo le dije, no es lo que tú piensas, es lo que dice la Escritura, es lo que está escrito. No lo que tú piensas, lo que tú te imaginas, es lo que dice la Escritura. Y este pueblo que se había fastidiado, que se había molestado, que le traía a Dios las obras, como vemos acá, no estaba cumpliendo con la Escritura. Y luego más adelante en el capítulo 4 dice el Señor, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no lo dejará ni raíz ni rama. Pero, en el verso 2 dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. A los que teméis mi nombre, saldrá el sol de justicia. Y el sol de justicia es Cristo Jesús, que ha venido a iluminar nuestras vidas oscuras, nuestras vidas que estaban en tinieblas, nuestras vidas que estaban perdidas en delitos y pecados. Y Dios nos alcanzó. Porque esa es la verdad. Dios nos alcanzó. Ninguno de nosotros se paró un día y dijo, oye, estoy cansado de pecar, voy a convertirme al Evangelio. Dios nos alcanzó. Ninguno de nosotros dijo, bueno, ya es hora de que deje yo esta vida de desafuero, voy a convertirme al Señor. No, Dios nos alcanzó. En su misericordia, a través de una palabra, a través de un amigo, a través de un hermano, Dios nos alcanzó. Recuerdo que una vez compartí la palabra con una persona a la que yo admiraba cuando llegué aquí, y esa persona tenía un don de evangelista tremendo. Yo lo seguía y trataba de imitarlo porque yo veía que él tenía muchas habilidades y traté de imitarlo cuando yo llegué acá, pero poco a poco se fue desviando y tuve un año visitándolo todos los sábados antes del servicio de jóvenes, iba a su casa y compartía con él por un año completo, pero nunca él se volvió al Señor. Yo no pude convertirlo porque no puedo convertir a nadie. Le compartí la palabra, le compartí con la palabra, oraba con él se arrepentía, pero nunca volvió al Señor. Hasta el sol de hoy, que lo visité hace un año atrás, y sigue creyendo que hay un Dios, pero no le sirve al Señor. Pero después hablé con otro, le compartí la palabra y estuvimos sábado a sábado compartiendo la palabra, sábado a sábado compartiendo la palabra, y gracias al Señor recibió al Señor. Y me he contentado mucho de verlo en el tiempo. Dejamos de vernos, después volvimos a vernos. Y hoy en día sigue sirviendo al Señor. Y hoy he visto cómo Él ha traído a otros a los pies del Señor. Y eso es de mucho agrado. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice, amados hermanos, vayan por el mundo y hagan discípulos. Esa es nuestra labor. Así como la labor de Malaquías era decirle al pueblo que se apartaran del mal, nuestra labor es decirle a la gente que se aparten del mal y hacer discípulos. No solamente compartir la palabra, que es bueno, que evangelizar, que es bueno y lo vamos a seguir haciendo, inclusive vamos a hacer talleres de evangelismo, pero el Señor nos ha llamado a hacer discípulos, seguidores del Señor Jesús. Y los discípulos son aquellos que aprenden del Señor continuamente y van creciendo y luego llevan a otros a los pies del Señor y luego esos llevan a otros a los pies del Señor. Porque eso fue lo que el Señor hizo con los 12. Tuvo un tiempo trabajando con esos 12, hablando con esos 12, compartiendo con esos 12, durmiendo con esos 12, comiendo con esos 12 y luego se va. Dice, es necesario que yo me vaya.
Para ustedes les es importante. Les voy a enviar el Espíritu Santo. Y recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. Y de hecho fueron testigos hasta el punto que nos alcanzó a nosotros. Y hoy quiero que usted tenga en eso muy pendiente, que somos llamados a hacernos discípulos y a ser discípulos. No solamente venir para acá cada domingo, que todo eso es bueno y lo felicito y sígalo haciendo. Ahora le invito a que me acompañe en la carta el apóstol escribió a los filipenses, un versículo que para usted y yo es muy famoso, capítulo 1, verso 21, donde él dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así como para Malaquías su vivir era llevar el mensaje, no sabemos quién era Malaquías, no sabemos quién era su papá, no sabemos quién era su mamá, no sabemos de qué tribu era. Los demás profetas se saben referencia, pero de este no. Él cumplió su labor, él cumplió el mensaje. Y así mismo vemos a Pablo diciendo, porque para mí el vivir es Cristo. Y no solamente se refería a la vida física, biológica que usted y yo tenemos, no, se refería a ese andar diario. Él respiraba a Cristo, cuando hacía las carpas era Cristo, cuando llevaba el mensaje era Cristo, cuando estaba en la cárcel era Cristo, cuando era golpeado, su vivir era Cristo. Todo su andar, todo su vivir lo envolvía Cristo Jesús y su palabra. Así que este hombre era un mensajero. Así como Malaquías era el mensajero, mi mensajero, Pablo también era el mensajero de Dios. Y cuando yo leo que él puede decir, porque para mí el vivir es Cristo, eso es algo maravilloso, pero también retador, que tú y yo también podemos decir que para nosotros el vivir es Cristo, porque muchas veces nuestro vivir no es Cristo. Nuestro vivir, y sobre todo el evangelio de hoy es, vive tus sueños, eres un vencedor, eres un campeón, Cristo te va a ayudar a hacer tal cosa, porque hoy en día hay un evangelio donde Cristo es un amuleto o una escalera para subir a lograr algo. Y no es el fin en sí, sino un medio para conseguir un fin. Pero no es lo que dice la Escritura. El anhelo de Pablo era alcanzar, dice él, agarrar al que me agarró a mí, a Cristo Jesús, el que me salvó. Y ojalá que nosotros podamos decir que para nosotros el vivir es Cristo. Y luego dice algo bien interesante, y el morir es ganancia. Y esa palabra es un término contable. Es decir, para que usted tenga la idea, imagínese que usted hace un negocio y dice, bueno, voy a vender tal cosa y producir tal cosa me va a costar tanto. Y bueno, usted dice, bueno, me va a costar tanto, la publicidad, el local, todo, y usted saca el costo de eso. Y luego usted empieza a vender esas cosas y luego que usted hace toda la operación matemática, usted dice, bueno, invertí en el negocio tanto, el alquiler tanto, en la luz, en la publicidad, esto, y vendimos tanto, me quedó tanto. Esta es la ganancia. Esta es la ganancia neta. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Después de todo lo que yo he vivido, mi ganancia es Cristo. Aunque tenga que morir, eso para mí es ganancia. Es un dividendo positivo para mí. Y eso nos hace pensar porque a veces cuando llega la adversidad, cuando llega el problema, cuando llega el dolor, cuando llega la necesidad, cuando llega la carencia de algo, pensamos que ya Dios no está allí con nosotros. Pero el apóstol Pablo podía inclusive cantar en la cárcel, porque su vivir era Cristo. Para él vivir era Cristo, al punto que podía cantar en la cárcel. Ahora, quiero aclararle que él no cantó para que se cayeran las cadenas. He escuchado una canción por allí, usted la sabe, no la voy a nombrar, pero hay una canción que hay por allí que habla sobre Pablo y Silas. Y habla de que, bueno, si canto se rompen las cadenas. Pablo no cantó para que se rompieran las cadenas.
Él cantó a pesar de las cadenas. Él cantó a pesar de la paliza que le habían dado. Él cantó a pesar de que no saliera de la cárcel, a pesar de que eso estaba oscuro y estaba horrible. Porque él sabía en quién había creído y que era un Dios bueno, a pesar de la situación que él estaba viviendo. De manera que él no cantó buscando que Dios hiciera algo. Ya Dios había hecho lo más grande, que era enviar a Jesús a morir por él en la cruz. Y con eso era suficiente. Así que él empezó a alabar al Señor. Y empezó a alabar. Vamos a alabar al Señor. Y empezó a alabar. ¿Qué cantó? No sabemos. Pero no para que se rompieran las cadenas. Ah, pero se rompieron las cadenas. Sí, se rompieron las cadenas. Se cayeron las cadenas, se abrió la cárcel, hubo un temblor. Sí. Pero no, él no cantó por eso. Eso Dios decidió hacerlo así. Para salvar, por cierto, al carcelero de Filipo, que no tampoco sabemos cómo se llama. Y eso es bien importante porque muchas veces en la necesidad, en la prueba, del dolor, nadie quiere cantar. Pero cuando Cristo llega a ser nuestro todo, entonces podemos hacerlo. Porque no hay otra forma. Decía un predicador famoso, Charles Spurgeon, si Cristo no es tu todo, si Cristo no lo es todo, entonces Cristo es nada. Si Cristo no es todo para ti, entonces no es nada. Y así se llama el tema de hoy, por cierto. Cristo o nada. Porque, mis amados, es necesario que entendamos que el vivir, nuestra vida cristiana va más allá del día de hoy. El día de hoy, para muchos en el tiempo pasado, el domingo era el día de los días. O sea, la gente aspiraba y anhelaba reunirse, porque era el día de los días. La gente se preparaba y la gente buscaba ese momento de poderse reunir. Y qué bueno que podamos reunirnos. Gracias a Dios porque hay libertad para reunirnos como iglesia. Pero tenemos que apuntar más allá. A cuando llegue el lunes, a cuando llegue el martes, de poder vivir esa vida allá, que Cristo sea, podamos decir, para mí el vivir es Cristo, el lunes, el martes, el miércoles. Y eso lo podemos ver en la segunda carta que el apóstol le escribe a Timoteo, cuando ya él está cerrando su vida, su ciclo, se puede decir, su trabajo. Ya el apóstol Pablo es la segunda vez que está encarcelado, hay pocas probabilidades de que salga, así que él comienza a despedirse de su amado discípulo. Y lo dice así en el verso 6, segunda de Timoteo 4, 6, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y entonces declara esto, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y si usted nota, los tiempos verbales están en pasado perfecto. He peleado, he corrido y he guardado. Pasado perfecto. ¿Qué significa eso para usted y para mí? Significa que él peleó todo su tiempo, todo el tiempo, peleó la guerra, una guerra, como decía, una guerra constante contra el pecado, contra el mundo, contra los apetitos de la carne. Estuvo peleando. No fue que ganó una batalla, bueno, gané esta batalla, tenía esta tentación, ya eso no me afecta. No, venía otra, y él combatiendo, peleando. Y después le dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Es decir, estuvo constantemente en esa lucha para mantenerse firme en la palabra.
lo cual no era fácil en ese tiempo. Lo que hemos leído la escritura, usted ve que el hombre lo golpeaban por acá, le tiraban piedras por allá, lo encerraban por allá, lo acusaban de esto, pero él dice, he terminado la carrera. Y por último dice, he guardado la fe. Y para muchos de nosotros, guardar significa esto. Guardé el bolígrafo, ya nadie lo puede ver. Pero en la escritura, guardar no significa eso precisamente. Guardar en hebreo, shemar, significa como un guardaespaldas, es decir, uno que protege algo. He guardado la fe. Y en griego significa uno que vigila. Como cuando usted ve a los que están mirando las pantallas, cuando están monitoreando una casa, él está mirando la pantalla. Fíjense quién está allí. De manera que cuando él dice he guardado, dice que ha protegido el mensaje. Él recibió un mensaje y le dice, Timoteo, el mensaje que recibí en Damasco es el mismo que te estoy entregando. No lo he cambiado. El mensaje que me dio el Señor Jesús en Damasco, cuando me llamó, es el mismo que te estoy entregando. He guardado la fe, he guardado la doctrina, he guardado la palabra, tal y como me la entregaron. No he permitido que la hackeen. Como un banquero cuando recibe un dinero o un diamante entero, lo guarda, lo vigila. Ahí está el diamante. No lo he partido, no lo he seccionado para que esta palabra no ofenda. No, la digo como es. Lo que dice el texto. He guardado la fe, Timoteo, y te la entrego ahora a ti. Porque yo ya estoy para partir. Ya el Señor me dijo que ya no voy a estar más acá. Te entrego la fe. Te entrego la doctrina. Te entrego la enseñanza. Sigue discipulando. Sigue enseñando. Sigue exhortando. Porque habrá tiempo donde no surtirán la sana doctrina. Pero tú predica la palabra. Y nadie tenga en poco tu juventud. Pero sé ejemplo en palabra, en justicia, en pureza. Y a los jóvenes les digo, ustedes tienen que estar preparándose cada día más y más en la palabra. No se pueden limitar a venir acá. Qué bueno que vengan. Y los sábados, qué bueno. Pero en su caso ustedes tienen que prepararse. Veía la vida de un joven, Robert Murray. Un joven, 30 años. Y se propuso estudiar la escritura de tal forma que le llaman y le dicen, mira, para que prediques en tal parte. Dice, sí, yo voy. Y no dijo, bueno, yo voy a predicar allá, pero eso sí, tengo mis requisitos. Mira, un hotel 5 estrellas, agua marca de esto, tiene que estar en el sitio, tiene que haber tantas personas. No, le dijo, yo voy a ir para allá, cuenta conmigo, pero ¿me puedes hacer un favor personal? Claro, Robert. ¿Cuál es? ¿Me puedes ayudar a seguir aprendiendo de la palabra? Quiero crecer más en santidad, le dijo al que lo invitó. Y para que usted sepa, ese hombre dedicaba su tiempo y su vida a estudiar la palabra. Tenía la costumbre de leer 10 versículos en hebreo y 10 versículos en griego todos los días. Las lenguas originales. Las leía todos los días. Pero aparte de eso, ese joven, 29 años tenía cuando estaba haciendo eso, dedicó su vida a leer la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis en un mes. No en un año, no en 3, en un mes. 50 capítulos diarios.
¿Por qué? Porque su deleite decía, no hay tesoro más dulce que la palabra de Dios. Y yo quiero aprenderla cada día más para caminar en santidad y en pureza y conocer al que me salvó. Eso no significa que usted se tiene que convertir en un Robert Murray, no. Pero sí que tú y yo amemos la palabra de tal modo que caminemos en ella. De pronto usted podrá leer un capítulo diario. Gloria a Dios por eso. Si usted lee 4, puede leer la Biblia de un año, el Antiguo Testamento una vez al año y el Nuevo en 2 veces al año. Si lee 4 capítulos diarios. Pero el punto no es tanto que usted la lea, sino que la estudie. De pronto usted lea un solo capítulo. Usted se propone, voy a leer, no, yo no tengo tanta dedicación como Robert Murray. Voy a leer uno solo. Léase uno solo. Y luego medite, Señor, ¿qué significa este capítulo 1 de la segunda carta a Timoteo? Pablo le escribió a Timoteo: doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, y oro sin cesar, cada vez que me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, y estaba preso. Le escribe a su discípulo, estoy orando por vos noche y día, y él estaba preso, y estaba a punto de morir. ¿Por qué? Porque para él vivir era Cristo. Cristo o nada, decía el apóstol Pablo. Y yo quisiera que hoy tú pudieras pensar en eso, que puedas ser un portador, un mensajero del Señor. Uno que protege la palabra, uno que vigila la palabra y uno que vive la palabra. Porque ese es el mayor reto. El mayor reto muchas veces es leer. Hoy es difícil leer. Y no lo digo yo, lo dicen los científicos. El tiempo que vivimos es un tiempo que está hecho para no leer. Estamos en un mundo de lo instantáneo. Y eso ha estado reconfigurando nuestro cerebro. Eso es algo que ya está demostrado científicamente. Pero hay el reto de leer. Y cuando usted lee, eso da un beneficio enorme a nivel psicológico, mental y espiritual. Pero hoy tenemos el reto de vivir esta escritura. Y hoy un reto, o si tú quieres ser alguien que quiere cambiar el mundo o quiere mostrarle al mundo que Cristo vive en ti, por lo menos los jóvenes pueden, cuando ustedes deciden, no, yo me voy a mantener puro hasta que llegue el matrimonio. Una joven que diga, yo me voy a mantener pura hasta que llegue el matrimonio. Eso es algo retador, es algo revolucionario. Porque allá te van a decir, no chico, acostate con tu novio, acuérdate con tu novia, eso no importa, ya estamos en el siglo XXI, eso ya está fuera de moda, eso era cuando el tiempo de mi abuela. No, yo guardo la palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, con proteger. Yo soy un guardaespaldas de la palabra de Dios. Yo creo, me mantengo firme, tengo fe y esa fe me mantiene firme, no me muevo, me empujen, no me muevo. Tengo confianza en mi Señor. Porque cuando yo veo al apóstol Pablo diciendo, he guardado la fe, he acabado la carrera, es un hombre que ha vivido constantemente y ha visto la gloria del Señor. Y usted ve cómo Dios lo usa haciendo milagros, prodigios y maravillas, pero más que todo enseñando y enseñando, haciendo discípulos. Y hoy estamos llamados a convertirnos en discípulos y a ser discípulos. Si tú no eres un discípulo del Señor, este es el momento en que te conviertas o te propongas o le digas al Señor, Señor, quiero ser un discípulo. No solamente quiero ser un seguidor, uno que viene al edificio y ya. Quisiera que hoy pudieras pensar en eso. Que cuando salgas de acá, no simplemente digas, bueno, sí, allá dieron un mensaje, no sé de qué hablaron, la música estuvo buena. Sino que tú puedas decir, Señor, no quiero salir hoy igual. Porque mañana lunes me voy a enfrentar al mundo, me voy a enfrentar al pecado, me voy a enfrentar a la carne.
¿Y cómo voy a vencer? Porque para mí el vivir es Cristo. Porque he peleado la buena batalla. Porque he guardado la fe. Porque he corrido la carrera. Señor, quiero llegar hasta el final. Quisiera que usted pudiera tener esa convicción. Porque el apóstol dice en el verso 8, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, por la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. No solo a mí porque soy el apóstol Pablo. No solo a mí porque he predicado mucho la palabra. No solo a mí porque he escrito la mitad del Nuevo Testamento. No. A todos los que aman su venida. Y Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Mi palabra va a vigilar. Mi palabra va a proteger. Y yo quisiera que tú hoy lo pensaras. Si vas a convertirte en un mensajero y Dios puede decir mi malaca, tú eres mi malaca, tú eres mi mensajero. Quiero que lleves el mensaje. Dile a la gente que yo puedo transformarlo. Dile a la gente que yo puedo salvarlo. Dile a la gente que yo los amo al punto que entregué a mi hijo en la cruz. Y usted es amado por el Señor. Puede que usted hoy sienta y salga como en las nubes. Ay, me sentí amado por el Señor. Pero puede que mañana lunes no se sienta amado. Pero usted es amado por el Señor. Y debe tener esa fe, esa convicción, esa firmeza de que Dios le ama, aunque usted lo sienta o no lo sienta. Esté en la buena, en lo mejor, esté riéndose, se esté gozando o esté en dificultades o en problemas. Dios le sigue amando. Y eso es una de las revelaciones más grandiosas que hay en la Biblia. Dios nos ama. Mira cuán amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Miren cuán amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. ¿Cómo? A través de la adopción, a través de Cristo Jesús. Es lo que dice la Escritura. El texto. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y tú eres una hija de Dios y tú eres un hijo de Dios. Y tienes que vivir como lo que eres. Un hijo de Dios, una hija de Dios. Y una hija de Dios lleva el mensaje, pero aparte de eso, se convierte en el mensaje. Porque de eso se trata. Póngase de pie. Espero que para usted Cristo sea todo. Porque de lo contrario no será nada. Usted pueda decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de la vida, la cual me dará el Señor, juez justo. Y no solo a mí, sino a todos ustedes que anhelan su venida. Señor, anhelamos tu venida. Queremos ser esos mensajeros. Así como Malaquías, Señor, pudo hablar al pueblo de Israel y decirle que estaban dándole lo cojo, lo hurtado, que le estaban robando, Señor, que lo estaban despreciando.